Sí, en Colombia el cinematógrafo, el mismo aparato cinematógrafo que proyectaba las imágenes, tenía la característica que también grababa imágenes. Entonces, con esos mismos aparatos que llegaban para la proyección, se empezaron a utilizar también en Colombia para empezar a grabar algunas cosas. Uno podría decir que hubo un primer periodo en el que el cinematógrafo sirvió para grabar pequeñas imágenes que hoy diríamos documentales. Para ese momento le llamaban revistas, que era mostrar algunos paisajes de Colombia, mostrar algunos planos importantes de la ciudad, de la cotidianidad de lo que pasaba. Y esos pequeños planos en algunos momentos se mostraban antes o después de las proyecciones cinematográficas en el cine, para que fuese la propia gente que todos los días transitaba por esos lugares y se viera como en un espejo frente al cine. Eran pequeñas proyecciones que se mostraban a la propia población. Pero también se grababan algunas costumbres, algunos paisajes importantes de la ciudad y del país para mostrarlas en el extranjero, y que eso sirviera de publicidad para que los inversionistas extranjeros llegaran a Colombia y desarrollaran empresas, que era lo que para ese momento se necesitaba en el país. Después de esa primera temporada de las revistas, de los noticieros, como se consideraba para ese momento, de los pequeños planos de la cotidianidad y de los paisajes colombianos, pues empezaron a desarrollar, todos conocemos, desde 1925, pequeñas películas, largometrajes de ficción, que todos sabemos que uno de los primeros, o el primero grande que se desarrolló en Colombia, fue sobre la novela María de Jorge Isaac, y que se grabó en lo que hoy conocemos como Valle del Cauca, y se realizó la premier de esa película en la ciudad de Buga y seguido en la ciudad de Cali. Eso es un evento importante y es una fecha importante, 1925, 1926, porque nos deja ver que evidentemente en Cali y en el Valle del Cauca hay una tradición en términos de la producción cinematográfica. Fue aquí donde se desarrolló la primera película y donde se proyectó el primer largometraje de ficción que se desarrolló en el país. Por supuesto, la llegada del cinematógrafo impulsó la creación de nuevas salas de cine donde se pudiese ver de forma más cómoda este espectáculo. En Cali, como dijimos, el Teatro Borrero fue muy importante a finales del siglo XIX, fue el primer lugar donde se proyectó una película, o al menos se proyectó algunas imágenes en el cinematógrafo, y de ahí en adelante empezaron a desarrollarse y a fundarse nuevas salas. Podríamos nombrar muchas, pero entre ellas quizá las más relevantes sean lo que se conocía como el Salón Municipal, que digamos fue un primer espacio que se prestó, era digamos un salón que era usado para fines burocráticos dentro de la ciudad y que por la noche se adecuaba para ver el cine. Estaba el Salón Rivoli, el Salón Belmonte, luego se creó el Gran Teatro Municipal para finales de la década del 20, para ver teatro, pero también para proyecciones de cine. El Salón Moderno fue muy importante, era el centro del cine para la década del 20, y luego este Salón Moderno, a propósito, cuando se quemó en una proyección cinematográfica una película de cine, se quemó, luego esto pasó a los grandes cortinas que había, y el Salón Moderno se quemó completamente, y luego donde existía este Salón Moderno pues fue creado el Teatro Jorge Isaac, que es el que conocemos hasta el día de hoy, para la década del 30. Entonces estos salones pues eran muy importantes para la ciudad. En términos del Valle del Cauca también, si tomamos a Buga como una ciudad también importante para ese momento, se recuerda mucho el Teatro Montúfar, y este Teatro Montúfar era muy importante para la ciudad porque quedaba precisamente en el centro de la ciudad, quedaba donde hoy está el Parque Cabal de la ciudad, y se recuerda también de este Teatro Montúfar que habían protestas de las personas que iban a ver cine cuando no se les presentaba las películas que ellos querían, ¿no? Y para finales de la década del 20 se recuerda una protesta muy importante donde casi que acabaron con el teatro,
porque les habían prometido una película y les presentaron otra porque el rollo no había llegado. Eso nos demuestra también que el público ya exigía que se les mostrara lo que ellos estaban esperando, y lo que demuestra es que ya había una sociedad espectadora de cine que ya estaba acostumbrada a ver ciertas películas y que incluso pedía lo que quería. Hasta ese momento la noche era casi desierta, se alumbraba solamente algunos lugares del centro de la ciudad con velas, con petróleo, con alcohol. Para 1910 se inauguró la planta eléctrica de la ciudad, que generaba iluminación y también fuerza eléctrica para diferentes cosas, especialmente desde la industria. Y esa iluminación de la noche de la ciudad pues permitió que se desarrollaran otro tipo de prácticas sociales y otro tipo también de negocios para ese momento. Uno de esos fue el cine y fue el teatro, que ya se podían desarrollar desde la noche, pero además con fuerza eléctrica. Por lo tanto, el cine pues vio abiertas las puertas para desarrollarse ampliamente ya con la iluminación eléctrica. Ya la gente podía salir y llegar a los teatros.